Los 7 mejores reyes del siglo XVI. En el final de la Edad Media, Europa experimentaba la grandeza de grandes monarcas que dejaron un legado en la historia. En este video te mostraremos personajes icónicos que, si no los conoces, no puedes hacerte llamar un historiador. Así que vamos a Europa y veamos lo mejor de los reyes de aquel tiempo. Primero, Carlos V de Hamburgo. Comenzamos con un gobernante llamado Carlos V de Hamburgo, quien llegó a tener el imperio más extenso de su época. Carlos fue el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La historia de Carlos se centra en cómo este monarca pudo mantener un imperio tan vasto. Las coronas de Castilla le daban control sobre Castilla y las Américas, la de Aragón sobre Sicilia y Nápoles. Además, heredó los Países Bajos y el Sacro Imperio. Prácticamente gobernaba la mitad de Europa, y mantener este dominio no fue tarea sencilla. Carlos enfrentó innumerables problemas causados por sus enemigos, entre ellos el rey de Francia y el sultán del Imperio Otomano, sin contar las reformas protestantes que causaron muchas guerras. Pese a todos los conflictos, su visión y capacidad para administrar un imperio tan grande lo convierte en uno de los monarcas más impresionantes de la historia. 2. Enrique VIII de Inglaterra. El segundo monarca en nuestra lista es Enrique VIII de Inglaterra. Conocido por tener 6 esposas y anular matrimonios con el fin de tener un heredero varón, Enrique comenzó la travesía del Imperio Británico. Una de las acciones más sobresalientes de este monarca fue su ruptura con la Iglesia Católica, decidiendo eliminarla de Inglaterra y construir su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Enrique fue el precursor del Imperio inglés. Además de sus polémicas matrimoniales, Enrique VIII también fomentó la educación y la música, estableciendo la base para la modernización de Inglaterra. Tercero, Suleimán el Magnífico. Nuestro tercer personaje es Suleimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, conocido por la conquista de varios territorios en Europa, sobre todo Hungría. Suleimán logró expandir el imperio a través de Europa y Asia, modernizando el sistema legal y administrativo del imperio. También fue un gran mecenas de las artes y la ciencia, convirtiendo Estambul en un centro cultural. Su aprecio por la arquitectura se vio reflejado en la construcción de magníficas mezquitas y palacios que aún hoy embellecen Turquía. Cuarto, Felipe II de España. En el cuarto lugar tenemos a Felipe II de España, quien heredó las coronas españolas de su padre, Carlos V, y consolidó el imperio español. Felipe tomó Portugal e intentó derrocar a Isabel I de Inglaterra con su armada invencible, aunque fracasó. Aún así, consolidó la gran potencia marítima más importante del mundo y patrocinó las artes, apoyando a artistas como el Greco y Velázquez, fomentando el siglo de oro español. Además, Felipe II construyó el monasterio de El Escorial, un impresionante edificio que sirvió como palacio, monasterio y biblioteca, reflejando su devoción religiosa y amor por las artes. 5. Isabel I de Inglaterra. Finalmente, hablaremos sobre Isabel I de Inglaterra, la enemiga de Felipe II. Conocida principalmente por la derrota de la Armada Invencible, su victoria aseguró la independencia de Inglaterra y la convirtió en una potencia marítima. Isabel impulsó el comercio y la exploración, estableciendo colonias en América del Norte. Su valentía y coraje la convirtieron en una de las reinas con un reinado próspero, además de patrocinar las artes, destacándose en la Edad de Oro del teatro inglés con figuras como William Shakespeare. Bajo su reinado, la cultura y el arte florecieron, dando lugar a una era de creatividad e innovación sin precedentes. 6. Francisco I de Francia. Otro gobernante destacado es Francisco I de Francia, quien, aunque no alcanzó la grandeza de Carlos V, mantuvo una gran rivalidad con él.
Esta rivalidad marcó una serie de guerras y alianzas. Francisco fue un mecenas de las artes y las letras, fomentando el Renacimiento en Francia. También llevó a cabo reformas administrativas y financieras para fortalecer el poder real. Bajo su patrocinio, el arte y la cultura francesa vivieron una época dorada, destacando la influencia renacentista en arquitectura, pintura y literatura. 7. Iván el Terrible de Rusia. Para terminar, hablaremos sobre Iván el IV, el Terrible de Rusia. Este emperador ruso consolidó el poder de los zares y expandió el territorio ruso. Creó una policía secreta para eliminar opositores y consolidar su poder. El imperio ruso se expandió en gran escala y entró en contacto con Asia bajo su mandato. Su reinado, aunque marcado por la crueldad, también fue una época de expansión y centralización del poder, sentando las bases del futuro imperio ruso.